Sí, Dani, sí se ve. Listo. Bueno. Bueno, entonces, para los que no me conocen, pues mi nombre es Daniela Ramírez Bertú, residente de primer año de pediatría, y hoy vamos a hablar acerca del protocolo y modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual. De antemano quiero agradecer pues la ayuda prestada a la doctora Claudia Narváez por el apoyo para la presentación y desarrollo de esta temática. Entonces, realmente la violencia sexual actualmente representa una problemática mundial y en los últimos años ha sido reconocida como una violación a los derechos humanos sexuales y reproductivos que vulnera la dignidad, integridad, libertad, igualdad y autonomía del ser humano. También representa una gran problemática de la salud pública por la magnitud que abarca y la afectación que tiene en la salud, sobre todo en las esferas tanto física como mental y social. Entonces, el Ministerio de Salud y de Protección Social, mediante la resolución 459 del 2012, adoptó el protocolo y modelo de atención integral en salud para las víctimas de violencia sexual como una herramienta útil para los profesionales de salud y para las IPS y EPS para poder brindar una atención tanto integral y humanizada y reparar de alguna forma a las personas que fueron víctimas de violencia sexual. Para poder comprender pues, el protocolo del Ministerio de Salud para la atención de víctimas de violencia sexual, tenemos que tener claro ciertas definiciones. Entonces, tenemos que la violencia sexual está definida según la OMS y según la Organización Panamericana de la Salud como todo acto sexual o la tentativa de consumar un acto sexual y no solamente el acto, sino también los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona. La cuestión es que la violencia sexual tiene diferentes tipos, formas o modalidades, entre las cuales podemos encontrar la violación o asalto sexual. La violación o asalto sexual hace referencia a cualquier acto de naturaleza sexual no deseado. Esto puede incluir lo que son caricias, besos, puede haber sexo oral, sexo anal, la penetración vaginal, y la cuestión es que en esta forma de violencia sexual el agresor usa la amenaza o la fuerza para cometer su delito. Mientras tanto, en el abuso sexual, el agresor busca una situación de aprovechamiento, es decir, busca que la víctima esté en desventaja o vulnerable para aprovecharse de esto. Y esto puede ocurrir en orden de superioridad manifiesta o cuando hay relaciones de autoridad. Entonces, ¿en dónde vemos manifestado que hay relaciones de autoridad? Puede ser por edad, cuando se hace referencia de pronto a una relación entre un adulto y un menor de 14 años. También puede haber relaciones jerárquicas, es decir, el jefe puede ser un sacerdote, un obispo, un médico, puede ser un funcionario público, un militar, o hasta que la propia víctima tenga alguna discapacidad, tanto cognitiva o física, de la cual el agresor se puede aprovechar de esa situación. Con respecto a la explotación sexual, esta hace referencia a que el agresor usa un medio de cosificación de la víctima. ¿Esto qué quiere decir? Que el agresor convierte a la víctima en una mercancía para su utilización sexual. Por otra parte, la trata de personas con fines de explotación sexual, hoy en día eso está considerado como algo relacionado con la esclavitud sexual y que realmente va en detrimento con la dignidad del ser humano. La cuestión es que en las tratas de personas con fines de explotación sexual, el agresor atrae a la víctima por medio de avisos clasificados u ofertas buscando que la víctima se traslade a otra ciudad o un departamento u otro país con la finalidad de explotarla sexualmente. Con respecto ya a la explotación sexual de niños y niñas y adolescentes, esto se hace referencia al abuso sexual en menores de 18 años.
Aquí puede que la víctima o un tercero busque un beneficio o se le pague de forma ya sea por dinero o en especie. La cuestión es que la víctima es usada como un objeto o una mercancía para compra y venta, y sobre todo lo hacen los adultos. Las formas más frecuentes de explotación sexual en niños, niñas y adolescentes, podemos encontrar la prostitución infantil, podemos encontrar el matrimonio servil, la explotación sexual en el contexto del conflicto armado o la explotación sexual que está relacionada con el turismo y hasta la pornografía infantil. Otra forma o modalidad de violencia sexual es la que está relacionada con el conflicto armado. Entonces se puede evidenciar de forma de acceso carnal violento o actos sexuales violentos con personas protegidas. ¿Y quiénes son las personas protegidas? Las personas protegidas son aquellas que pertenecen a la población civil o aquellas personas que están en combate pero que se encuentran o enfermas o heridas, o náufragas, o ya desertaron. También hacen parte las personas religiosas o que pertenecen al personal sanitario o personas que se desempeñan como periodistas o corresponsales de guerra. Con respecto ya a la esclavitud sexual y la prostitución forzada, en el derecho internacional humanitario, estas dos entidades están clasificadas como un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra. Con la esclavitud sexual, esto hace referencia a que hay como tal, el agresor puede ostentar un ejercicio de propiedad sobre la víctima. Y esto lo hace de forma de que pueda comprar o vender a la víctima para, pues claramente, hacer con ella actos de naturaleza sexual. También puede intercambiar o hacer trueques o cambios de su cuerpo sin el consentimiento de la misma. Y con la prostitución forzada, que pues es una forma de esclavitud y realmente el agresor tiene un beneficio pecuniario y puede usar tanto la fuerza o como la opresión psicológica o el abuso de poder, la detención de la víctima para lograr su cometido. Epidemiológicamente hablando, pues según el boletín epidemiológico semanal del 2020, en la semana 45, más o menos aproximadamente en noviembre del año pasado, hacen la notificación correspondiente de los casos de violencia de género e intrafamiliar en nuestro país. Entonces, la tasa de incidencia de violencia sexual para el año 2020 es de aproximadamente 39.8 casos por 100.000 habitantes. Y aquí podemos observar que con respecto al año anterior, en el 2019, hubo una disminución de aproximadamente de 11.8 casos por 100.000 habitantes, y esto podría haber, más bien estar relacionado con la cuestión de que estuvimos en aislamiento preventivo obligatorio, entonces tal vez por eso se redujo los casos de violencia sexual. En esta otra gráfica podemos observar que también, según el boletín epidemiológico, de todos los casos de violencia que se reportaron en el país, aproximadamente el 22.6% estaban relacionados con violencia sexual, y que en los departamentos donde se reportaron más fueron en el Amazonas, el Risaralda, Arauca y Guaviare. Y otro dato muy importante es que de ese 22.6% de los casos reportados de violencia sexual, el 79.9% de las personas víctimas de violencia sexual eran niños, niñas y adolescentes. Ahora, según el Instituto de Medicina Legal y de Ciencias Forenses, para el año 2020, entre enero y mayo, se realizaron aproximadamente 7.544 exámenes sexológicos, de los cuales 6.479 fueron realizados a menores de edad y con una prevalencia entre las edades de 10 a 14 años. Y podemos observar también que la prevalencia fue en mujeres con un 84.3%. En nuestro país, 1 de cada 20 delitos sexuales es denunciado. ¿Cuál es el objetivo del protocolo para la atención de víctimas de violencia sexual? Entonces, primero, de dar apoyo emocional tanto a la víctima de violencia sexual como a su familia. Segundo,
se deben tratar todas las condiciones generales de salud relacionadas con la violencia sexual. Tercero, se deben tomar las muestras o evidencias forenses pertinentes. Cuarto, debemos realizar las medidas correspondientes a la protección de las víctimas, y más si éstas se encuentran en peligro inminente. Quinto, deben realizarse el tratamiento y la rehabilitación de la salud mental. Sexto, debemos orientar a la familia y a la víctima de violencia sexual. Y por último, debemos activar las distintas redes de apoyo institucional y comunitario y familiar que permitan una atención integral y multidisciplinaria del paciente. También debemos tener claro el término de victimización. Hay tres tipos de victimización, puede ser primaria, secundaria o terciaria. La primaria hace referencia a las consecuencias que sufre una persona que es sobreviviente a una violación sexual. La secundaria ya es el sufrimiento que posee o que le queda más bien en la persona víctima de la violencia sexual, pero que ya está recibiendo una atención integral por diferentes sectores, es decir, puede ser por el sector salud, el sector de la justicia. Y la terciaria ya es la estigmatización de la sociedad sobre la persona que sufrió un evento de violencia sexual. Ahora, tenemos que tener claro que no hay que interponer barreras para la atención inmediata de las víctimas de violencia sexual. Con esto hago referencia a que si tenemos una paciente víctima de violencia sexual que consulta y que no tiene los medios financieros, que tal vez no tenga EPS, ¿sí? La cuestión es que la atención de estas víctimas siempre va a tener un carácter gratuito, entonces jamás le debemos negar la atención a este tipo de pacientes. Segundo, las IPS no necesitan en ningún momento la autorización de las entidades promotoras de salud para administrar la profilaxis posexposición y más si están dentro de las 72 horas de haber ocurrido el evento. No se debe diferir la atención de urgencia y que todos los niveles de atención de complejidad en salud están en la obligación de la administración de la profilaxis posexposición. Entonces, ya entrando en materia, vamos a hablar como tal de los pasos fundamentales en la atención integral de las víctimas de violencia sexual en 15 prácticos pasos para tener en cuenta como tal cuál es el lineamiento que nos ofrece el protocolo del Ministerio de Salud. Entonces, aquí están resumidos los 15 pasos de los cuales vamos a hablar a continuación. En el paso 1 corresponde a la preparación de la comunidad para acceder a los servicios integrales de la salud dirigido a víctimas de violencia sexual. Entonces, primero, la atención de estas víctimas es de carácter urgente. Urgente quiere decir que independientemente del más bien del tiempo que lleve la persona de haber ocurrido el evento, siempre debe atenderse de manera urgente. Segundo, tiene un carácter gratuito, es decir, que todas las personas víctimas de violencia sexual deben ser atendidas en los servicios de salud. Muy importante que dentro del entorno del acto médico se mantenga la confidencialidad. Y por último, que toda víctima de violencia sexual tiene unos derechos, tiene derecho a ser tratado con dignidad, a que el evento que sucedió se ha tratado de forma discreta, tiene derecho a ser respetado y sobre todo promover la protección y la seguridad del paciente. Los servicios de salud para las víctimas de violencia sexual siempre van a estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Realmente el beneficio de la atención para las víctimas de violencia sexual siempre se va a derivar en que ellos tengan una atención oportuna y adecuada. Y muy importante es la asistencia de estas víctimas que sea de forma inmediata o en el menor tiempo posible. Y algo aún más importante es que ellos asistan con los elementos personales que usaron cuando sucedió el evento y sin bañarse. En caso tal de que pues esto no sea posible, ojalá que pues la víctima de violencia sexual traiga esos elementos que tenía cuando estaba
cuando sucedió pues el evento. Ahora, las víctimas de violencia sexual, según la Ley 360 de 1997, tienen ciertos derechos. Entonces, como ya les había contado, ya ellos tienen derecho a ser tratados claramente con dignidad, privacidad y respeto. Tienen derecho a recibir información acerca de todos los procedimientos que se le van a hacer. Además de eso, tienen acceso a un servicio de orientación y consejería gratuito tanto para ellos como para su familia, y tienen acceso gratuito a la toma de paraclínicos y tratamiento en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH, a la realización de exámenes y el tratamiento físico en trauma físico y emocional, y claramente la recopilación de la evidencia médico-legal, y a ser informados de que tienen la posibilidad de acceder a una indemnización por los prejuicios ocasionados por el evento. En el paso 2 vamos a hacer la verificación y el mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para brindar una atención integral a las víctimas de violencia sexual. Entonces, primero se debe delegar una persona responsable para atención de víctimas, es decir, que tiene que haber una persona capacitada que lidere la atención de estos pacientes. Se debe conformar un equipo institucional, en el cual pueden haber médicos, enfermeras, debe estar el equipo de salud mental, ya sea por parte de psicología y psiquiatría, la parte de trabajo social y también la parte administrativa. Se debe capacitar para la apropiación del modelo integral para el protocolo de atención de víctimas de violencia sexual a todos los funcionarios, tanto asistenciales como administrativos de la institución, y se deben desarrollar flujogramas de atención en salud y procesos administrativos. También se deben adelantar todos los procesos de información y capacitación al interior de la entidad. Se debe garantizar que se le suministren a los pacientes los insumos y la dotación requeridos para su atención. Se deben seguir las rutas del proceso para lograr la articulación intersectorial e interinstitucional. Esto quiere decir que no solamente va a haber una articulación entre el personal asistencial y administrativo, sino que también debe articularse con la parte intersectorial, es decir, ya sea con el ICBF, con la comisaría de familia, con la policía, y por ende, por eso hay que disponer de un directorio de las instituciones para posteriormente realizar o activar el proceso de red intersectorial e interinstitucional. En el paso 3 vamos a hablar acerca de la recepción inmediata de la víctima de la violencia social en el servicio de urgencias médicas. Realmente es imprescindible que toda víctima de violencia sexual sea considerada como una urgencia médica, porque de esta forma es que vamos a garantizar que haya gratuidad, que haya oportunidad y celeridad, tanto integralidad y la calidad de los servicios, sin nunca dejar de lado que se debe hacer una evaluación continua del peligro que puede tener o no la víctima. Cuando una víctima de violencia sexual llega al servicio de urgencia, podemos clasificarlas de dos formas: o es un triage 1 o es un triage 2. El triage 1 es aquel paciente que llega dentro de las 72 horas de haber ocurrido el evento. El triage 2 es aquel paciente que llega posterior a las 72 horas de haber ocurrido el evento. Pero hay una salvedad. Si yo tengo un paciente víctima de la violencia sexual que tal vez llegue con un dolor severo, que tenga ideas de depresión o ideas de suicidio o muerte, que tenga alucinaciones, que esté confuso, que tenga un sangrado vaginal o un sangrado uretral, cualquier condición clínica que represente que el paciente se puede deteriorar, independientemente del tiempo que lleve de haber ocurrido el evento, debe ser clasificado como un triage 1. Ahora, en el paso 4 vamos a realizar una completa valoración clínica inicial de la víctima. Esto debe realizarse teniendo en cuenta las necesidades específicas de la exploración tanto del examen físico clínico general o el examen genital y anal y la anamnesis del paciente. Esto con el objetivo primordial de determinar cuál es el cuidado médico que requiere la víctima y posteriormente pues realizar la estabilización de la misma. Entonces, aquí vamos a encontrar que vamos a hacer la anamnesis, el examen clínico general, el examen clínico genital y anal y los diagnósticos clínicos.
Con respecto a la anamnesis, entonces se le debe pedir a la víctima que haga un relato completo de los hechos. Siempre se deben hacer preguntas abiertas, no hacer preguntas sugestivas o suposiciones, por el hecho de que el paciente, si tú tal vez comienzas a hacerle preguntas sugestivas, se pueden ir por ese camino y asumir o dar respuestas que no son. Entonces las preguntas deben ser basadas en la información que ya ha dado el paciente. Los menores de 3 años realmente no se les hace interrogatorio, no se les hace una entrevista clínica. Quien aporta los datos es el cuidador y tenemos que tener cuidado porque tenemos que descartar que ese cuidador no vaya a ser el victimario, porque si bien puede aprovecharse de la situación, el victimario no puede estar en el mismo escenario de la víctima. También debemos evitar el lenguaje técnico y debemos adecuarnos al desarrollo del lenguaje o la capacidad que tenga el paciente. Con esto me refiero a que yo no le voy a hacer una pregunta a un niño de 4 a 6 años como acerca del número de veces o las circunstancias que pasaron, mientras que un niño de 11 a 12 años sí puede responder ese tipo de preguntas. También debemos registrar los antecedentes y las acciones con implicaciones médico-legales. Con respecto al examen clínico general, se debe hacer una valoración de la apariencia general que abarque la presentación y el estado general de la víctima, un examen clínico mental completo, valorando la actitud, la conciencia, orientación y atención del paciente. También hay que valorar la memoria, la inteligencia y el lenguaje y la parte de introspección y prospección. Se debe hacer un examen físico completo, un examen que sea sistemático y el uso de los pictogramas. También cabe resaltar que, digamos que durante el examen clínico general podemos tener un paciente que esté agitado o esté ansioso o esté muy nervioso. Realmente la conducta inicial sería tomarle los signos vitales al paciente, mirar que no tenga una condición médica que requiera intervención urgente y hablar con la víctima para lograr que se calme. Si ya no se logra esto, podríamos ya pensar en la opción de usar sedantes. Con respecto al examen clínico genital y anal de la víctima de violencia sexual, este se debe realizar cuidadosamente y va a depender de la edad, de la narración y de la vivencia de la víctima. Hay que evaluar la pertinencia o no de realizarlo. ¿Por qué me refiero a esto? Porque si la víctima refiere que durante el evento de violencia sexual solamente hubo tocamientos, pues yo debo evaluar la pertinencia o no de realizar el examen clínico genital y anal. También, según el tiempo transcurrido de la agresión, también puedo evaluar si debo o no hacerle este examen clínico. Por ejemplo, si yo tengo una víctima que ya tiene más de 72 horas, pero menos de una semana, pues yo debo primero que todo documentar todo el tipo de lesión que tenga el paciente, así sea que ya estén en proceso de cicatrización. Pero aquella víctima que ya tiene más de una semana, o sea, consulta después de una semana de haber ocurrido el evento, muy difícilmente vamos a encontrar lesiones y posiblemente esté asintomático. Entonces, realmente podríamos diferir la realización de ese examen clínico genital y anal. Y no olvidar nunca que siempre debemos hacer cualquier intervención con estos pacientes con el consentimiento de ellos. En el paso 5 vamos a tomar las pruebas diagnósticas necesarias para evaluar el estado de salud de la víctima en la evaluación inicial. Entonces, los laboratorios generales que debemos tomar incluyen la serología, la toma endocervical para granicultivo, el frotis del flujo vaginal, debe hacerse el tamizaje para VIH, la toma del antígeno de superficie de hepatitis B y los anticuerpos para determinar si se coloca o no la inmunoglobulina, la búsqueda de espermatozoides en todas las muestras. De hecho, también podemos tomar un uroanálisis también en busca de espermatozoides. Entonces, si la víctima llega a menos de 72 horas de haber ocurrido el evento, se deben solicitar todos estos exámenes generales y además se debe hacer la asesoría correspondiente para VIH, la toma de prueba rápida de anticuerpos para VIH y, lo más importante, iniciar la profilaxis para la exposición de enfermedades de transmisión sexual de VIH y la anticoncepción de emergencia.
Si ya la paciente o el paciente llega después de las 72 horas, debo tomarle todos los paraclínicos mencionados anteriormente. Entonces, el kit de profilaxis posexposición en víctimas de abuso sexual, según el Ministerio de Salud y Protección y Protección Social del 2012, como les decía, es obligatorio que si se consulta en las primeras 72 horas se haga la profilaxis para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, VIH y embarazo. Ahora, en el paso 6 se debe asegurar la profilaxis sintomática de las ITS. Entonces, no solamente se van a cubrir la parte sindromática de enfermedades de transmisión sexual, sino también se va a hacer un enfoque de profilaxis para hepatitis B y de la vacunación antitetánica según el esquema de vacunación que tenga el paciente. Para la profilaxis de hepatitis B, entonces tenemos la gamma globulina que va a prevenir el 75% de los casos. Esta gamma globulina se debe aplicar antes de los 14 días del último contacto sexual que tuvo el paciente. La dosis debe aplicarse simultáneamente a la vacuna y es una dosis de 0.06 mililitros por kilogramo de peso. En caso de que no se haga la aplicación simultáneamente con la vacuna, debe colocarse lo antes posible y se debe repetir una dosis a las 4 semanas. Con respecto a la vacuna, esta se va a aplicar antes de las 24 horas a una dosis de 0.2 a 0.20 mililitros por kilogramo de peso. En los pediátricos, hasta los 10 años, la dosis es de 5 o 10 microgramos y en los adolescentes entre 10 a 20 microgramos hasta los 19 años. En el paso 7 hay que asegurar la profilaxis para VIH. Entonces, lo que quiero que siempre recuerden es que si está el paciente dentro de las 72 horas, se debe iniciar el kit posexposición, ¿sí? Si ya han pasado más de 72 horas, solamente se toman los paraclínicos. Entonces, si yo le realizo una prueba rápida de anticuerpos de VIH al paciente y esta sale reactiva, debo tomar la prueba confirmatoria diagnóstica y pues que si sale positiva, debo iniciar un manejo integral. Mientras tanto, que si esa prueba rápida de anticuerpos de VIH, el resultado es no reactivo, antes de las 72 horas, ¿qué debo hacer? Entonces, inicio la profilaxis y hago el correspondiente seguimiento. Si ya el paciente tiene más de 72 horas, entonces no inicio profilaxis, pero continúo el seguimiento. Hay otra cosa que debemos tener en cuenta, que es la decisión de iniciar o no la profilaxis en pacientes que tienen abuso sexual crónico. Entonces puede haber un riesgo que se puede denominar considerable y un riesgo que se puede considerar insignificante. Entonces, el riesgo considerable para la exposición al VIH encontramos que es esa exposición de vagina, recto, ojos, boca u otras membranas de mucosa que tienen contacto con sangre, semen o secreciones vaginales y rectales o leche materna o cualquier fluido que esté contaminado con sangre en una persona o en un conocido o en un agresor que se sabe que está infectado con VIH. Y el riesgo insignificante para la exposición de VIH es la exposición de la vagina, recto, ojos, boca u otras membranas en contacto ya sea con orina o secreciones nasales, la saliva, el sudor o lágrimas que no están visiblemente contaminadas con sangre y que se sospecha o se conoce la situación de VIH del agresor. Entonces, para la profilaxis de VIH y enfermedades de transmisión sexual, independientemente si es un menor de 30 kilogramos o mayor de 30 kilogramos, para el VIH la profilaxis es de 28 días y se usa con sidobudina más la lamivudina y lopinavir-ritonavir. El lopinavir-ritonavir lo podemos sustituir también por el efavirenz. La profilaxis para las enfermedades de transmisión sexual, entonces usamos cefuroxima para la profilaxis del gonococo, la citromicina para la profilaxis de clamidia y el metronidazol para la profilaxis de tricomonas. La diferencia con los pacientes que tienen más de 30 kilogramos es el cambio de la cefuroxima por la ceftriaxona.
También algo importante es que si yo tengo una víctima de violencia sexual que es menor de 14 años, o también que se puede encontrar entre los 14 y 18 años, y que se le hace diagnóstico, ya sea de gonorrea o de sífilis o de VIH, habiendo descartado que tienen transmisión perinatal, eso es indicativo de violencia sexual. Pero si yo hago un diagnóstico de clamidia o de tricomona, es sugestivo de violencia sexual. En el paso 8, ya debo asegurar la anticoncepción de emergencia y acceso a interrupción involuntaria, acceso a interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, si la víctima tiene menos de 72 horas, debo asegurarle la anticoncepción de emergencia con la administración del levonorgestrel a dosis de 1.500 microgramos. También se encuentra el método YUSPE, que consiste en que puedo utilizar altas dosis de anticonceptivos, como por ejemplo, puedo darle al paciente levonorgestrel 250 microgramos más el etiliestradiol de 50 microgramos y repetir esa misma dosis a las 12 horas. Independientemente de la prueba de embarazo, debo aplicar o asegurarle al paciente la anticoncepción de emergencia si se encuentran menos de 72 horas. Cuando ya transcurren más de 72 horas, no solamente debo aplicar la anticoncepción de emergencia, sino también que debo hacer uso de un dispositivo intrauterino de embarazo y además debo informar al paciente sobre la interrupción voluntaria del embarazo, ya que en la sentencia C355 del 2006 de la Corte Constitucional Colombiana, la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho de las víctimas de violencia sexual. Y además también la sentencia de la T209 del 2008 dice que el derecho de la niña de solicitar la interrupción voluntaria del embarazo prevalece por la decisión de los padres. Entonces, si yo hago una prueba de embarazo y el resultado es positivo y la paciente tiene menos de 14 años, debo hacer la asesoría correspondiente a la interrupción voluntaria del embarazo. Si es negativo y tiene menos de 72 horas la paciente, entonces aplico la anticoncepción de emergencia. Si ya tiene más de 72 horas, entonces debo aplicar, además de la anticoncepción de emergencia, el uso del dispositivo intrauterino. A las 2 semanas yo debo hacer un seguimiento con la hormona gonadotropina coriotínica fracción beta. Si esta sale positiva, puedo darle asesoría para la interrupción voluntaria del embarazo del paciente. Pues si decida continuar con el embarazo, pues iniciamos pues los controles prenatales y la correspondiente atención psicológica, y si desea terminarlo, pues continúa la asesoría en interrupción voluntaria del embarazo. En el paso 9 ya vamos a asegurar una intervención terapéutica inicial especializada en salud mental para las víctimas de violencia sexual. Entonces, hay acciones no especializadas en salud mental y hay acciones especializadas en salud mental. Dentro de las acciones no especializadas en salud mental encontramos los primeros auxilios psicológicos, que esto corresponde a hacer una recepción como asertiva y empática con el paciente. Se debe promover la desculpabilización, no se debe revictimizar al paciente, hay que darle apoyo emocional al paciente y a la familia. También se puede hacer uso de manejo psicofarmacológico porque de pronto el paciente tiene riesgo de autoheteroagresión. Y entre las acciones especializadas en salud mental podemos encontrar realmente la intervención de la crisis propiamente dicha. Esto con la finalidad de que se disminuyan las consecuencias o el impacto emocional y social negativo. El manejo psicofarmacológico del riesgo de auto o heteroagresión en los niños, niñas y adolescentes, podemos hacer uso de la difeniramina dosis de 1 a 5 miligramos por kilogramo de peso. También podemos usar la risperidona dosis de 0.25 miligramos kilogramos de peso en menores de 50 kilogramos, y si son mayores de 50 kilogramos, la dosis correspondiente es de 0.5 miligramos por kilogramo de peso día. También podemos usar el clonazepam. Si es menor de 30 kilogramos, la dosis correcta es de 0.01 a 0.05 miligramos de kilogramo de peso al día.
y en los mayores de 30 kilogramos entre 1 a 1.5 hasta incrementarlo de 3 a 6 miligramos día. En el paso 10 vamos a planear los seguimientos clínicos requeridos por la víctima. Realmente, además de la consulta inicial en urgencia que se realizó a la víctima de violencia sexual, se le debe garantizar al menos 5 seguimientos que se realizan a las 2 y 4 semanas, a los 3, 6 y 12 meses. En todos los seguimientos se debe evaluar la evolución mental, social y familiar de la víctima de violencia sexual, además de verificar la necesidad de un tratamiento especializado adicional. Entonces, a las 2 semanas, debo solicitar una prueba de embarazo, debo revisar los resultados de los exámenes de enfermedades de transmisión sexual y se deben solicitar pruebas confirmatorias si se requiere, y si no se ha iniciado algún tratamiento correspondiente, pues claramente iniciarlo. En la semana 4 debo continuar con la ruta de atención de estos pacientes y debo también asociar algún otro diagnóstico del inicial, y entre los 3, 6 y los 12 meses se debe hacer un seguimiento del diagnóstico para VIH, si requiere prueba confirmatoria, y hacer la asesoría correspondiente del VIH. Y no olvidar siempre que pues, se debe evaluar de forma integral la esfera mental, social y familiar, y verificar si el paciente necesita algún tratamiento especializado adicional. En el paso 11, vamos a derivar hacia otros profesionales de la salud en caso de que la víctima de violencia sexual lo requiera. Realmente, de forma rutinaria, podría hacerse este tipo de remisiones, sobre todo a profesionales de sanitarios o de ciencias sociales que estén entrenados en la atención de víctimas de violencia sexual y que puedan solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. También se puede derivar a profesionales sanitarios que estén entrenados en la consejería del pre y postes del VIH. Claramente debe siempre estar ligado al proceso la parte de salud mental, entonces que haga la parte de psicología clínica y psiquiatría, y también pueden haber otras especialidades asociadas de acuerdo a la condición clínica del paciente. En el paso 12, se deben derivar hacia otros sectores que estén involucrados para la atención de este paciente. Con esto quiero decir de que si llega una víctima de violencia sexual a la urgencia y quien hace el primer encuentro o la primera intervención es el hospital, la clínica o el centro de salud, debe remitir ese centro de salud de forma simultánea a la parte de protección y a la parte de justicia. En caso de los niños, pues en la parte de defensoría de la familia y el ICBF, y en la parte de justicia, pues dar aviso tanto a la fiscalía como a la policía, a la SIJIN y DIJÍN y demás elementos que tengan que hacer parte de la atención inicial de estos pacientes. En el paso 13 vamos a efectuar todos los procedimientos de vigilancia en salud pública. Entonces debe hacerse un correcto llenado de la historia clínica, debe hacerse el registro con los RIS específicos de acuerdo al diagnóstico principal, y se debe diligenciar las fichas de notificación epidemiológica. En el paso 14 debo realizar los seguimientos ya acordados anteriormente. Realmente es necesario que se delegue un profesional de la salud que esté capacitado para el seguimiento ambulatorio de las víctimas de violencia sexual. Esto con la finalidad de crear que haya una continuidad en la atención inicial de urgencias y las intervenciones posteriores o los seguimientos posteriores, para poder lograr una estabilización a corto, mediano y largo plazo de la víctima. Entonces recordemos que los seguimientos se tienen que hacer a las 2 semanas, a las 4 semanas y a los 3, 6 y 12 meses. Por último, se debe hacer el cierre del caso, en el cual se debe contar con una evaluación sintética para la caracterización del caso y manejo dado de todos los pronósticos obtenidos de la víctima. También se debe educar y hacer prevención de futuras victimizaciones sexuales, y a la víctima hay que asesorarla de forma integral sobre sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la prevención del embarazo.
Entonces, tengamos en cuenta que para prevenir el abuso sexual en la población infantil, tenemos también que usar términos con los chiquitos para que pues ellos nos den aviso acerca de alguna situación que esté pasando. Entonces, si le explicamos al niño que alguien de pronto te puede estar tocando de una forma que lo ponga triste o que alguna persona le está haciendo cariños que sean en secreto, hay que explicarle que esas cosas nunca deben suceder. También que si alguien lo quiere abrazar o besar a la fuerza, o que si alguien lo está obligando a sentarse en su regazo, no es la forma correcta de tener atenciones con él. Y por último, recordemos que los niños siempre reflejan lo que viven. Y gracias. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta acerca de la presentación. Buenos días, los profes.